Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que estén tranquilos en la comodidad de su casita. Bueno, continuando con nuestras clases, vamos a hablar acerca de lo que son las funciones básicas de la administración. Estas ya las habíamos tocado en parte en el anterior tema, con lo que habíamos hablado acerca de los paradigmas o los distintos enfoques. Si ustedes recuerdan, el enfoque neoclásico es el enfoque que en la actualidad se va utilizando más. Entonces, este enfoque nos dice que existen 4 tipos de funciones básicas, las cuales son cíclicas, son funciones dinámicas, no es solo el inicio del proceso, sino más al contrario, van influyendo en todo el tiempo que una empresa tiene vida. Recordar que estas son la planificación, organización, dirección y control. Estas, ya les había mencionado, constantemente están influyendo una sobre otra, ¿no? Entonces, como tal, la planificación o planeación va a llevar a una adecuada organización. Esta a su vez va a tener como parte lo que es la dirección o como también se la llama la ejecución, y posterior a esto la última fase es el control que se va a hacer. Una vez que se tenga este control, se vuelve a empezar con los puntos que se han ido observando, con el control como tal, como término, para volver a hacer la planificación siguiente. Empecemos con la primera función, que es la planificación. Bueno, se puede decir que planear es la primera función administrativa que sirve de base a las demás. Es la piedra angular. La planificación es el inicio de un todo. Es la acción de tomar decisiones para un futuro. Como tal, este es un proceso. No es tanto o es solamente un acto. No es solamente planificar una vez y ya, sino esto se va llevando de forma continua. Este proceso va a definir situaciones que queremos alcanzar en un futuro. Para ejemplificar, vamos a irnos a un ejemplo en nuestro rubro. Imaginemos que queramos que vamos a implementar un hospital. Vamos a crear un hospital. Nos vemos necesitados de tener un nuevo hospital. Imaginemos que para esta nueva enfermedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primeramente, qué decisión vamos a tomar, para qué queremos este nuevo hospital. En este caso, vamos a hacer todo un proceso del por qué necesitamos y para qué. Y al mismo tiempo nos va a llevar a plasmar en un futuro lo que estamos viendo. Como tal, necesitamos ciertas fases al momento de crear una clínica o un hospital. Entonces, las fases de la planificación nos dice que primero tenemos que determinar objetivos, tomar decisiones, elaborar los planes y llevar a una acción empresarial o al campo de la acción como tal. Vamos a tomar énfasis en los primeros 3 puntos. Bueno, determinar objetivos es la primera actividad. Y lo más importante es saber qué objetivo va a tener el proyecto o la empresa que vamos a construir. En este caso del ejemplo, nosotros queremos crear una clínica, un hospital para ver la enfermedad actual que nos va aquejando. Esta a su vez tiene que tener cierto grado de jerarquía de objetivos. En otras palabras, clasificar a los objetivos de acuerdo a los más importantes y a los que más predominan. Ejemplo, objetivos. En lo que son los objetivos organizacionales, vamos a ir viendo cómo vamos a organizar, qué tipo de función va a cumplir de inicio, cómo vamos a dividir el trabajo, quiénes van a realizar el trabajo asistencial, el trabajo administrativo. Vamos a crear también lo que es los distintos departamentos o departamentalización, tanto en la parte asistencial como también en la parte administrativa. Por ejemplo, ya más adelante vamos a hablar acerca de la departamentalización, en lo que tenemos que tener departamentos de contabilidad, departamento de sistemas, un departamento incluso jurídico. Entonces, al momento de planear, nosotros tenemos que ver qué objetivos vamos a alcanzar o de acuerdo a las funciones que hagamos, como también los objetivos operacionales. En lo que es el área de salud, por lo general la asistencia médica, la atención de pacientes corresponden a este capítulo, son los objetivos operacionales como tal.
Posterior a tomar objetivos, lo que tenemos que hacer es decisiones. Entonces, tomar las decisiones es buscar cómo vamos a conseguir los objetivos fijados. Ello implica un proceso de comparar alternativas y elegir cuáles son las decisiones más acertadas que vamos a tener. En el ejemplo del hospital, por ejemplo, si tuviéramos que decidir dónde vamos a crear un hospital, tenemos que buscar una zona estratégica. No podemos hacerlo en un barrio donde es de difícil acceso para la población. Entonces nosotros vamos a decidir en qué zona vamos a hacer. Ahora vamos a decidir también la cantidad de pacientes o a qué tipo de público está dirigido esto. Entonces la toma de decisiones posterior a lo que es ya el marcado de objetivos es una de las partes de la planeación. ¿Cómo vamos a elaborar los planes? Una vez que ya tenemos los objetivos y vamos a determinar la parte de la planificación, hay distintos tipos de planificación, pero las más importantes son la planificación operativa y la planificación estratégica. La planificación operativa está destinada para ese procedimiento más detallado a corto plazo. Por ejemplo, podríamos traspolar al ejemplo de la clínica que vamos a construir. Entonces nosotros diremos que en la planificación operativa el paciente va a llegar, va a ser atendido primeramente por una secretaria, posterior a eso va a ser valorado por una enfermera, después lo va a ver el médico, luego pasa a farmacia y así. Entonces nosotros vamos a ver cómo va a trabajar, cómo va a ser la parte de función asistencial como tal. A diferencia de la planificación estratégica. La planificación estratégica es la planeación más amplia, la planificación más grande, la que tiene como objetivos netamente organizacionales y estratégicos. Ejemplo, en la planificación estratégica veremos a qué cantidad de población vamos a llegar, qué tipo de patologías vamos a ver como centro hospitalario, qué tipo de índices o marcadores vamos a tratar de aplicar, qué tipo de sistemas vamos a utilizar al momento de evaluar a los pacientes. Entonces todo esto se va planificando en la parte estratégica. Ya les había dicho, volviendo a redundar, es la parte operativa destinada para cada tarea. Estas pueden ser para actividades recurrentes y por lo general está dado para un futuro inmediato. En cambio, en la planificación estratégica, esto está encargado de la parte de la cúpula estratégica, de la principal parte, llamémoslo así, administrativa, a la parte gerencial, y está destinado a largo plazo, ¿no? Por lo general, para aplicar este tipo de planificación se utiliza el análisis FODA, donde se ve lo que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, al momento de lo que se trata la planificación, necesitamos hablar siempre de lo que es la misión y visión. Toda institución u organización siempre tiene que tener una visión y una misión para llegar a un planeamiento o un planteamiento estratégico. Fácil se puede decir que visión es hacia dónde queremos llegar, dónde es nuestro fin que queremos ser, son los valores de la empresa, y la misión es el propósito de la existencia de la empresa. Entonces, 2 puntos. La visión es hacia un futuro, hacia dónde queremos llegar en un futuro, y la misión es el por qué, cuál es la razón de nuestra existencia. Aquí les he puesto un ejemplo de la misión y visión de nuestra universidad, donde vamos a dar lectura. Misión nos dice que es formar profesionales competitivos con alta calidad académica que tengan cualidades y atributos de liderazgo. Vamos a parar ahí. A diferencia de la visión, que es a un futuro, donde queremos llegar, que nos dice ser la universidad más importante y representativa del departamento de Oruro, con gran capacidad de liderazgo en el país. Entonces, como pueden ver, ahí se cumple lo que nos dice la teoría. La misión es muy distinta a la visión, a dónde queremos llegar. Continuando. Organización. La organización. Existen distintos tipos de aseveraciones
o conceptos que a través del tiempo han ido dando distintos autores, pero en resumen nos dicen que la organización es una coordinación, es la forma en la que unimos los distintos recursos para llegar a un objetivo común. En otras palabras, la organización es coordinar todos los recursos que tenemos, tanto recursos humanos o recursos materiales, para llegar a un determinado objetivo. Es así que entre las definiciones nos dicen, según por ejemplo este autor Jaime Baro, que la coordinación planificada de las actividades de un conjunto de personas para el logro de un objetivo común y explícito, esto es organización. Ahora otro autor nos dice que es una serie de recursos que están encaminados hacia un objetivo. Otro autor, Ignacio Katz, nos dice: organización trata del sistema ordenado, estructurado y coordinado de los procedimientos y normas. Otro autor nos menciona que es la composición de individuos o grupos orientados hacia un objetivo. En otras palabras, la organización es juntar todos los recursos que tengamos para llegar a un objetivo, o manejarlos de forma ordenada todos los recursos para llegar a un objetivo. Entonces, el segundo paso posterior a lo que es la planificación o planeación es la organización. ¿Cómo vamos a organizar? ¿Cómo vamos a estructurar nuestro sistema empresarial que tenemos? Valga recalcar que empresarial no solamente nos referimos a la parte comercial, sino a todo emprendimiento que se está iniciando. Entonces, como tal, al momento de organizarnos necesitamos ciertos componentes, de los cuales vamos a ir mencionando. Estos componentes son los siguientes: coordinación de actividades. Obviamente, una vez que ya hemos planeado, volvamos al ejemplo de la clínica, necesitamos ya en la parte de organización coordinar qué actividades van a cumplir. Entonces, ¿qué actividades? Por ejemplo, en un centro asistencial se atenderán pacientes niños, pacientes adultos, pacientes con comorbilidades, pacientes solo con la patología actual. Veremos en esta parte, tendremos servicio de enfermería, servicio de farmacia. Entonces, vamos a ir coordinando qué actividades se van a desarrollar dentro de una clínica. Ahora, necesitamos lo que son los objetivos comunes. ¿Qué objetivos en común queremos llegar? ¿Para qué queremos crear, por ejemplo, una clínica? Ahí podemos hablar de que queremos brindar un servicio de salud, brindar una atención en lo que es eficiente contra una determinada patología, y ya veremos. Obviamente, al organizarnos, tenemos que dividir el trabajo. Por ejemplo, la parte administrativa no va a ser la parte operacional o la parte asistencial médica. Más al contrario, al dividir el trabajo, damos las funciones que cada servicio va a cumplir. Ejemplo, en una clínica tendremos por una parte el área de servicios médicos, tendremos también el área contable, tendremos el área de atención al cliente, tendremos un área dedicado a lo que es auditoría. Entonces dividimos el trabajo. Pero otro de los componentes no solamente dividir el trabajo, sino al mismo tiempo integrar funciones. Ver que todos los distintos departamentos o servicios trabajen con una finalidad común. En este caso es dar atención al usuario final o al paciente, dar una adecuada atención en salud. Entonces todo lo que estamos destinando tiene que ir a ese fin. Obviamente, al organizar tenemos que tener una línea de mando, una jerarquía de autoridad. Ya habíamos hablado en la anterior clase de los niveles de gerencia. Entonces nosotros en un hospital, en una clínica, tendremos primeramente un administrador, tendremos un jefe médico, tendremos jefes de servicio, tendremos responsables de área. Entonces, de esta forma, al jerarquizar nuestra organización, nosotros podemos desenvolver más fácilmente y ver a qué autoridad compete determinada función. Obviamente también tiene que haber normas y procedimientos. Al realizar lo que es la organización, ese tipo de empresa o sistema o clínica, como ustedes quieren llamarlo, tiene que tener ciertas normas que van a seguir. Muchas veces estas normas y procedimientos son ya con predisposición o con orden a nivel nacional. Entonces, esto es muy importante. Sanciones y disciplina. Obviamente la disciplina es la base de todo sistema, al igual que debe haber sanciones al caso de incumplimiento, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la organización? Supervivencia, eficiencia, control y crecimiento. Obviamente tiene que sobrevivir la empresa que creamos, tiene que ser eficiente, tiene que tener un control necesario, que ya lo vemos luego, y el crecimiento.
Dirección. Bueno, la dirección es la función administrativa que va a influir en las personas de la organización. Estas van a estar bajo el mando o bajo el comando de, llamémoslo así, un jefe o un líder, si bien no son términos iguales, pero que toma bastante relevancia en este punto, ya que van a lograr llegar a un objetivo en común de acuerdo a lo que este proceso vaya ejecutándose. Esta ejecución o dirección es muy importante porque pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. La dirección eficiente, una adecuada dirección, se la ve de acuerdo al tipo de productividad que se logra cumplir, a la eficiencia a la cual vamos a llegar, además de que una dirección eficiente va a tener una alta moral sobre sus empleados. Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos de organización y la eficacia de los sistemas de control. Ya les digo, control lo vamos a ver en un momento. A través de lo que es la dirección como tal, se establece la comunicación necesaria dentro de lo que es una organización. Entonces, llevándolo a una parte clínica, la parte de dirección en un hospital, llamémoslo así, o una clínica privada, va a ser la que va a hacer funcionar como tal a dicho centro. Una vez que se tiene ya organizado y se tienen las funciones bien establecidas, esta va a hacer cumplir dichas funciones con lo que es la eficacia y eficiencia pertinente. ¿Qué principios tiene? Ahora los vamos a ver. Vamos a mencionar cada uno de ellos. Armonía del objetivo o coordinación de interés. La dirección va a ser eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos. Los objetivos tienen que ser en conjunto dirigidos hacia un mismo interés. Los objetivos no pueden ser distintos, entonces tiene que haber una armonía entre ellos. Todos estos, ya sea estos objetivos por departamentos o por sistemas, tienen que ir destinados a un objetivo global, a un objetivo general. La impersonalidad de mando se refiere a que la autoridad de su ejercicio surgen como una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados. Esto significa que por más que el jefe esté ausente en ese momento, se tienen que cumplir. Entonces el mando se tiene que seguir de acuerdo a lo preestablecido. La supervisión directa se refiere al apoyo y la comunicación que debe haber entre la persona que dirige la institución o el director, llamémoslo así, con los subordinados. Entonces se tiene que observar qué tipo de planes se están ejecutando, qué tipo de trabajos se están realizando y estos si se están cumpliendo o no. Entonces esta función es muy importante. La vía jerárquica nos postula que el apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes se vayan cumpliendo con mayor facilidad. Esto significa que hay una línea de mando al momento de cumplir determinado trabajo. Resolución de conflictos. Obviamente en una institución siempre van a existir conflictos o problemas, entonces la parte de dirección tiene que tratar de resolver la mayor cantidad de problemas que se le presenten y en el momento también que se le presenten. Aprovechamiento del conflicto. Una vez que se soluciona o se da solución al conflicto que se ha presentado, se tiene que aprovechar para ganar lo que es la experiencia, practicar lo que es la experimentación, la investigación y aplicar la decisión para un futuro. La última fase o la última función es el control como tal. El control ha sido definido bajo dos grandes perspectivas, llamémoslo así, una perspectiva limitada, una perspectiva reducida y una perspectiva amplia. La perspectiva limitada nos dice que el control se consigue con la verificación de los resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos. En otras palabras, si se ha llegado al objetivo o no. Y una perspectiva amplia ve el control como una actividad no solamente de la parte directiva, sino a nivel de todos los miembros y a nivel de toda la entidad. Si recuerdan a Henry Fayol, él ya en lo que es el paradigma clásico, que prácticamente él es el padre de esto, ya nos habla del control. Entonces él nos dice que el control consiste en verificar si todo ocurre de acuerdo al plan que hemos adoptado.
También nos dice que tiene como fin señalar las debilidades para que rectifiquemos en un futuro. Entonces él nos habla ya de que el control es una de las fases, si bien importante al igual que las demás, esta sobresale sobre las del resto. Otro autor nos dice que el control tiene como objetivo cerciorarse de los hechos que van de acuerdo a los planes establecidos. En otras palabras, el control o la evaluación y medición de los planes con el fin de detectar y anticipar las desviaciones para establecer las acciones preventivas y correctivas son necesarias. En otras palabras, darnos cuenta si algo está fallando o si no se está cumpliendo es muy importante para corregirlas. Llevémoslo a esto a un ámbito hospitalario. Imaginemos que tenemos un centro que hemos creado para diabéticos, pero resulta que en nuestra atención no hemos logrado hacer una detección de pacientes nuevos, no hemos logrado captar que esos pacientes acudan a nuestro centro. Entonces tenemos que redimensionar, tenemos que volver a lo que es la planificación, organización y ver en qué parte estamos fallando para corregir esto y para cumplir la función que se nos ha encomendado. Entonces, el control, ya valga el término, si bien no son sinónimos, y evaluación, nos va a servir para corregir en el momento que veamos alguna anomalía. ¿Qué importancia tiene el control? Bueno, establece las medidas de corrección. Obviamente nos va a decir en qué punto tenemos que coordinar esto, en qué momento cambiar. Se tiene que aplicar a todos los recursos de la empresa. El control no solamente, por ejemplo, en una clínica es a la parte médica o a la parte administrativa, sino se aplica en todo lo que son los recursos de la empresa. Determina y analiza rápidamente sobre las causas que originan desviaciones. Entonces, en el momento en el que se ve que hay un problema, hay que buscar el origen de dicho problema. Localiza a los sectores responsables de la administración en el cual haya que aplicar las medidas correctivas. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, valga la redundancia, de un hospital, si vemos que el servicio de enfermería está fallando en lo que es la toma de signos vitales, en la toma de glicemia capilar, por ejemplo, entonces el médico no va a poder hacer un buen diagnóstico. Entonces tenemos que ver en dónde se está originando y de acuerdo a eso aplicar medidas correctivas. También informa sobre el desempeño de ejecución de los planes. Nos dice si estamos cumpliendo o no. Por lo general se manejan porcentajes al momento de cumplir. Otras veces se utilizan medidas como ser parámetros ya preestablecidos. Otras veces también tenemos índices los cuales se deben cumplir. Entonces hay varias formas de marcar este acápite. Al mismo tiempo, al hacer un adecuado control, se reduce costos y se ahorra tiempos al evitar los errores, ¿no? Entonces, una vez identificados, ya no se aplican los mismos errores en la práctica y de esta forma nos ahorramos tiempo y dinero. Además, que si hacemos un buen control, se incrementa la productividad en la empresa. El control tiene ciertas fases. Por lo general todo esto es un feedback, es un círculo, en los cuales se menciona que primeramente para realizar el control se tiene que establecer estándares. Posterior al mismo se hace la medición de resultados, la corrección, la retroalimentación. Entonces todo esto es una fase. Desglosamos cada uno. El establecimiento de estándares. ¿Qué son los estándares? Son las unidades de medida que van a servir como modelo o los patrones que vamos a seguir. Hay tres tipos de estándares. En cuanto al método, no vamos a describir ellos, pero sí podemos decir de que hay estándares cuantitativos y cualitativos, ¿no? Estándares cuantitativos que vamos a medir de acuerdo a algo tangible o valorable, por ejemplo, pueden ser números o escalas, y cualitativos más se van a la calidad del tipo de servicio. Por ejemplo, podríamos medir la atención en salud, por ejemplo, si es eficiente o no es eficiente, si hay conformidad o no hay conformidad por parte de los usuarios. Entonces, los estándares son muy importantes al momento de ver si se están cumpliendo o no las determinadas funciones. Medición de resultados. Obviamente la medición o comparación de resultados con lo que ya hemos planeado previamente tienen que cumplirse, ¿no? Entonces, ejemplo, si nos hemos trazado detectar este año 100 diabéticos en nuestra clínica y solo hicimos 50, entonces tenemos que ver por qué no hemos logrado captar esos 100 pacientes que previamente en la planeación ya nos hemos puesto como meta, ¿no? Corrección.
Esta es la parte más difícil tal vez de la parte del control, porque es la función del personal ejecutivo de aplicar medidas de acuerdo al análisis previo que ya hemos hecho, ¿no?, anteriormente, para corregir, para ver cómo se va a modificar esto. Muchas veces la corrección no es bien tomada por parte de la parte operativa o personal operativo, pero que es muy necesario. Obviamente se tiene que tener bastante liderazgo, bastante tino para hacer las correcciones en la parte operacional o organizacional con personas, o como también en la parte administrativa de los recursos, ¿no? Retroalimentación. Toda la experiencia que vamos a ir ganando previamente tiene que servir para entrar a un ciclo en el tiempo, y estos datos que ya hemos obtenido tienen que corregir esas anomalías para que no se vuelvan a suscitar en un futuro. Entonces todo esto va a mejorar lo que es el proceso administrativo. Existen distintos tipos de control, ya habíamos dicho que no es un solo tipo de control. Mencionamos algunos, los cuales son control de producción, control de calidad, el control financiero, el control del dinero o control de los recursos que estamos usando, el presupuesto. Muchas veces el presupuesto no nos alcanza para hacer muchas actividades dentro de una empresa, entonces tenemos que ir constantemente viendo si salimos o no del presupuesto. El control contable, como también el control de los recursos humanos. Bueno, esa es la clase de esta semana, espero que se haya comprendido. Una vez más, un cordial saludo para todos ustedes. Chao, chao.